una pregunta, que yo voy a empezar por responderla ahora, para después seguir, una pregunta sobre de dónde se sacaba esa información. También hubo una pregunta sobre cómo se limitaba esa información, la búsqueda de esa información, y tengo 2 plaquitas para responder a esa pregunta, que algo contesté también en aquel momento. Y después vamos a arrancar, que también trabajamos un poco, pero no específicamente, vamos a trabajar la segundo racimo, que es el de pregunta y objetivo. Vamos a dejar la hipótesis, no la vamos a trabajar, pero vamos a trabajar el racimo de pregunta y objetivo. Esto lo tengo pensado para la primera parte del encuentro. Y en la segunda parte del encuentro vamos a empezar directamente sobre cómo se buscan los datos que se necesitan para la investigación. Lo que estamos haciendo ahora, la primera parte, es cómo se constituye un objeto de investigación, ¿no? ¿Qué se investiga? Esta es la pregunta. Parece sencillo, pero no es tan sencillo. Hicimos algunos ejemplos el otro día, hicimos uno en realidad, que Verónica se ofreció amablemente a plantear cuál era su idea, y entonces sobre esa misma idea empezamos a ver cómo le faltaban un montón de cosas. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso y la idea es tratar de consolidarlo ahora. Bueno, eso es. Yo recibido en estos días 2. Perdón, un segundo por si es alguno de ustedes. Hola. No, discúlpame, atendí porque estaba esperando otro llamado, te pido mil disculpas. No. Me perdí. Decías, María, que recibiste 2. Recibí 2, y ustedes son montones, ¿no? Ahora bien, ya que no recibí nada más que 2, hago una aclaración para las próximas cuestiones. La tesis es escrita. La tesis es un desarrollo por escrito, y el plan también, que de eso hablamos también el otro día y dijimos que no nos íbamos a referir, en este seminario no íbamos a trabajar la escritura de la tesis. Eso lo vamos a trabajar para aquellos que lo quieran cursar en el seminario de febrero. Pero, no obstante esto, aunque no tengan esa especificidad, ustedes ya saben de antemano que la tesis es escrita y que la escritura en todas las lenguas, pero particularmente en español, es una escritura consistente y coherente. No es un par de ítems, no es un cuadro sinóptico. O sea, el cuadro sinóptico puede ilustrar, pero el cuerpo de la tesis es escrito. Entonces, tienen que escribir, no pueden, si ustedes a lo mejor piensan, yo sé que yo no pienso así, pero por mi formación, pero yo sé que la gente de diseño en general piensa en principio en grandes estructuras y después las organiza. Bueno, cuando las manden, mándenlas organizadas, no manden la estructura, salvo que haya un ejercicio que la pida, ¿no? Pero cuando ustedes empiecen a pensar, hay que escribir, porque si no, después el pasaje de esa línea que mandan a un párrafo, a 2 párrafos, a 3 párrafos, no se hace nunca. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, 2 aclaraciones. Una, manden, y la otra, cuando manden bloques de textos. 1 párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, una idea completa, ¿no? Ustedes tienen ahí la pequeña hoja de ruta, que creo que la vamos a ver hoy también. Bueno,
y tiene las partes separadas. Entonces, bueno, la fundamentación de la tesis, en el plan, la fundamentación de la tesis son aproximadamente 500 palabras. Eso hay que irlo pensando, ¿no? A lo mejor es prematuro porque todavía no hemos discutido nada más que la tesis de Verónica, pero hoy que tengo pensado que vamos a trabajar algunas otras ideas, a lo mejor no todas, y seguro que no todas, pero aprovechen lo que trabajamos con las demás y los demás para ver cuáles son las falencias en su propio desarrollo, ¿no? Bueno, entonces, Vero, si sos tan amable para ayudarme con la proyección, arrancamos. María, si está todo, me retiro y los dejo. Muchas gracias, Gina. No, por favor. Adiós. Chao, chao. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta mientras tanto, mientras Vero se reconcilia con el Power? María, para aquellos, yo en relación al tema de tesis, que lo que, digamos, me quedó una idea muy vaga de lo que habíamos, o lo que había planteado en su momento para la tesis. Y ese documento no lo he encontrado en mis archivos. ¿Sería posible que a lo mejor ustedes puedan revisar qué es lo que pude haber enviado como para retomar a partir de ese tema? Pero vos enviaste, vos tenés el plan aprobado. Yo tengo en las materias que figuro, es solamente la que debo, es la de, ¿cómo es? De Barroso Neto. Y yo me acuerdo que había hecho el trabajo de armar plan de tesis y todo eso. Lo que no estoy recordando es la temática. No, el único modo de recuperarlo es si vos lo mandaste a la UNOVA. Si vos se lo mandaste a Siganevich solamente, dudo que Siganevich lo tenga. Ha pasado mucho tiempo. Sí, O sea, sí. yo tengo todo porque es la historia de ustedes, pero los profesores no. O sea, si vos me pedís a mí de un seminario que yo di hace 10 años, tengo el trabajo del alumno, te voy a decir no. Claro. Sí, yo se lo había enviado a Siganevich. No creo que lo tenga. Le puedo preguntar. ¿No te quedó nada de eso? Estuve buscando en mi mail y no. No es el mail con el que me estoy conectando ahora, es otro, pero es el que usaba en ese momento. No, lo veo difícil. Las cosas que me han enviado a mí, seguro. Las cosas, seguro estoy, pero si no están es porque hay un error de mi parte, porque yo tengo obligación de guardarlas. Y las cosas que han enviado a la UNOVA, lo mismo. Pero los profesores no tienen obligación de guardar 10 años. Y solo pasan la nota, digamos, no reenvían todos los documentos. No. Ustedes no tienen los documentos, las copias. No, solamente tenemos el plan de tesis aprobado. El legajo de ustedes se compone de eso, de las notas y de las... Sí. Por ejemplo, el otro día, Mariana había perdido el plan de tesis, bueno, yo se lo mandé, pero porque ella tiene lo entró a la UNOVA, o sea, no salió del circuito de los profesores. Sí, entiendo. Bueno, después en todo caso te consulto para ver cómo podemos... ¿Cómo empezamos de cero? Y sí. Y sí, es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿pero estamos o no? Dale. Yo no sé cuál es la placa que tenés primero, pero
Voy a esperar a que aparezca la placa para ver cuál es la que está primero. Creo que la que está primero es la que tiene que ver con un listado de lugares a los cuales recurrir para buscar información, que era lo que me había preguntado Mariana, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Podés pasar? Ah, no, bueno, todo... Ah, Verónica, vos que me dijiste que no estaba la Corte Oberá 2013, ahí está. Ah, la de Pergamino. ¿No está la de Pergamino? Estaba la de Pergamino. Bueno, no importa, después lo veo. Y la anterior sí es distinta, cada una es distinta. Los profesores más o menos cambiaron. Bueno, ahí está. Bueno, entonces no empieza por donde yo pensaba, sino por acá. Déjalo acá. Esta placa la vimos. Esta es la que me refería que íbamos a arrancar de acá. Porque en esta placa lo que trabajamos como para poder pensar qué voy a investigar, que no alcanza con tener un tema, sino para que ese tema realmente se convierta en algo que sea capaz de ser investigado, es necesario realizar este primer recorrido, que es un recorrido que agrupa dos pares de, no dos pares, sino dos tríadas que se interrelacionan mutuamente. Por un lado, lo que llamamos marco teórico o conceptos, aquello que llamamos antecedentes y aquello que llamamos estado de la cuestión. Aclaramos que no hace falta que en la tesis esté este detalle separado con estos títulos, pero sí en la cabeza de cada uno de ustedes, saber que cuando abordan este paquete tienen que tener en cuenta tres cosas. Por un lado, ¿qué se está discutiendo sobre el tema que a ustedes les interesa en este momento? Y eso es el estado de la cuestión. ¿Cuáles son los antecedentes que se han desarrollado ya sobre el tema que a ustedes les interesa? Y por último, de todo eso, ¿cuáles son los conceptos específicos que ustedes van a abordar? Para poder hacer las preguntas de investigación y en función de eso determinar cuáles son los objetivos de esa investigación y cuáles son las hipótesis, o sea, cuáles son las conjeturas que ustedes tienen respecto de cómo va a resolverse el problema. No obstante, yo les decía que nosotros vamos a trabajar casi nada respecto de las hipótesis, vamos a hacer más hincapié en las preguntas y objetivos, pero como todos seguramente tienen o van a tener cuando empiecen a desarrollar alguna idea respecto de cómo se resuelve el problema que ustedes plantean, esa idea es la idea de la hipótesis, ¿no? Cuando nosotros abordamos la idea de marco teórico y de antecedentes, hicimos más, y estado de la cuestión, hicimos más hincapié en la parte conceptual, porque, no porque las otras partes no sean importantes, son absolutamente importantes, pero, y porque los antecedentes y el estado de la cuestión justamente sirven para mostrar cuál es el nicho que todavía no se ha trabajado y en el que ustedes van a trabajar.
Pero el marco teórico, o sea, especialmente los conceptos, son aquellas llaves, aquellas cuñas con las que ustedes entran al mundo teórico sobre el que quieren trabajar. O sea, el otro día veíamos esto con los ejemplos que habían surgido acá mismo, ¿no? Si alguien quiere trabajar, como era el caso de Verónica, que todavía es algo totalmente, todavía es algo difuso, algo que no está claro, pero lo que quiere trabajar es algún tipo de dispositivo de lectura para algún tipo de discapacidad cognitiva. Si esto es lo que quiere trabajar, bueno, habrá que ver cuáles son los conceptos que necesita para tomar este aspecto que es específicamente el que ella va a abordar. O sea, cuando alguien, lo veíamos también el otro día con otros ejemplos, ¿no? de tesis que ya están en marcha, pero si alguien quiere trabajar conceptualmente la idea de innovación en los emprendimientos de Argentina, eso necesita un paquete conceptual que no es solamente innovación, sino que conceptos dan cuenta de la innovación. Esto es lo conceptual, pero esto solo no alcanza. Necesita poder mirar eso en algunos emprendimientos concretos de la Argentina. Esos emprendimientos concretos son analizados con los conceptos que vienen del marco teórico. Por lo tanto, marco teórico y objeto que se analiza están indisolublemente unidos. Por eso habíamos trabajado bastante sobre eso y habíamos mostrado un ejemplo, que es el que está en la próxima plaquita, respecto de la sostenibilidad, por ejemplo. Ah, las pusiste acá. Bien, estas dos placas que vienen ahora están aparte de lo que vengo diciendo. Estas placas son la respuesta a, perdón, pero no, quédate donde estaba. Yo adecuo mi discurso a tu orden. Lo único que quiero que tengan en claro, y les pido disculpas por eso, que estas dos placas que vienen son dos placas que no tienen que ver con lo que estoy diciendo, sino que vienen en respuesta a las preguntas que me hicieron el otro día, tanto Laura como Mariana. La idea tiene que ver con de dónde se sacan los elementos que componen el marco teórico, los antecedentes y el estado de la cuestión. Bueno, nosotros tenemos, el discurso académico tiene para recurrir distintos tipos de fuentes que se catalogan de distinta manera. Esta no es la única manera de catalogar, la que están viendo es la que yo elijo, pero hay otras, de todas maneras, categoría mayor o distinta, qué sé yo, más o menos todas van al mismo punto. Por ejemplo, en ninguna categorización van a encontrar que las tesis escritas por otros son fuente primaria. A lo mejor no la ponen como fuente terciaria, como está acá, pero mejor dicho, como literatura gris, como está acá, y lo ponen como fuente terciaria, pero nadie va a decir que una tesis es una fuente primaria por excelencia. Entonces, esto categoriza las fuentes en el sentido que dice cuáles son las fuentes más importantes y cuáles son las menos importantes. Las fuentes primarias, que son las más importantes, son, a diferencia de todo lo que se suele pensar, no son los libros, no son los libros. Las fuentes primarias son los artículos publicados en revistas científicas que sean artículos de investigación o notas científicas, y una revista científica es una revista indexada. O sea, no es cualquier revista, sino una revista indexada.
Dentro de las revistas indexadas hay diferentes grados de indexación. No es lo mismo estar indexada por Latindex que estar indexada por Scopus, ¿no? Pero bueno, con que esté indexada la fuente ya la convierte en fuente primaria. La segunda, la fuente secundaria, eso sí, son los libros y los artículos de revisión, o sea, aquellos artículos que no son de investigación, sino que son artículos que revisan conceptos o revisan investigaciones, etc. Entonces, la distinción entre artículo de investigación y artículo de revisión es el tipo de temática que aborda cada uno. Un artículo de investigación es un artículo que da cuenta de el abordaje de alguna situación del mundo empírico, cualquiera fuere ella, desde un cierto marco teórico con alguna metodología de investigación que esté explicitada. Ese es un artículo de investigación. Mientras que un artículo de revisión es un artículo que, por ejemplo, revisa la bibliografía que se ha escrito en los últimos años sobre tal cosa. El libro, en cambio, puede ser una investigación, ¿no? Puede ser un libro totalmente conceptual, pero puede ser un libro donde se explica una investigación, y sin embargo no tiene la categoría primera por una cuestión fundamental. Los libros no tienen revisión por pares. Si un libro tuviera revisión por pares, en este caso se coloca en la primera categoría, porque lo que define a las fuentes como más importantes o menos importantes es su grado de confiabilidad. Y el grado de confiabilidad viene dada, según los usos de nuestro sistema científico, porque está avalado por otros pares, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con que sea verdadero o sea falso, esto ya lo sabemos. Ustedes cursaron metodología de la investigación, casi todo. O sea, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con si está avalado o no por una comunidad científica. Las fuentes terciarias son todavía de menor jerarquía y se incluyen las entrevistas a autores, los PowerPoint firmados por autores que andan dando vueltas por la web, lo que aparece en publicaciones que no están indexadas, o sea, publicaciones periódicas, por ejemplo, pero que no están revisadas por pares. Y por último, la literatura gris tiene que ver con, en realidad, con trabajos que son trabajos que no responden a investigaciones de grupo, todas ellas, sino que son aproximaciones, o sea, cuando, por ejemplo, las actas de los congresos, o sea, cuando uno presenta una ponencia, cualquiera, presenta una ponencia a un congreso, en general no hay una investigación rigurosa, porque si hubiera todo eso, la publicás en una revista indexada, sino que uno más bien publica esbozos, opiniones, con algún tipo de validación menor, etc. Entonces, todo lo que está en las actas de los congresos, etc., y las tesis, según esta clasificación, forman parte de la literatura gris. ¿Por qué me dirán ustedes? Por dos motivos. Uno, porque las tesis, al ser trabajos individuales, son investigaciones muy limitadas, por más que sean excelentes. Son investigaciones muy limitadas porque están hechas por una sola persona en un tiempo muy acotado. Y por el otro lado, porque las tesis se publican en general sin la nota que se les adjudicó. Y puede haber una tesis aprobada con 4 y puede haber una tesis aprobada con 10, ¿no? Entonces,
y sin embargo tiene el mismo nombre de tesis. Entonces no hay una revisión por pares, por más que las tesis sean aprobadas por jurado, pero en realidad, como el fallo del jurado está puesto en la nota y en el dictamen, y eso no aparece con la tesis, cuando aparece la tesis publicada, no tiene ese grado de validación que el conocimiento necesita. Todos los datos de todas las fuentes de información científica tienen que ser de tipo primario. No. Son válidas las cosas que aparecen en los otros tres estamentos. Es válido la literatura gris, muchas veces es un gran disparador de ideas, un gran disparador, muchas veces la tesis. Esta mañana estaba trabajando con un tesista que me decía justamente que había mirado 2 tesis y que eran muy parecidas a la de él y que le habían venido de perlas esas tesis porque se había dado cuenta a dónde él no quería ir, qué es lo que él no quería hacer. Entonces, en este sentido son muy valiosas las tesis porque muestran caminos. Como las tesis generalmente tienen falencias, se notan las falencias y uno puede corregir las propias en razón de eso. Y además, porque ya tienen un trabajo bibliográfico que han hecho que es de mucha utilidad. O sea, no quiere decir que uno tenga que ceñirse a ese trabajo bibliográfico, pero si hay alguien que trabajó en innovación y yo recorro la bibliografía, bueno, ahí tengo un gran camino allanado, ¿no? Poniendo textos, viendo si coincide con los que yo tengo, incorporándome otros que no tengo, bueno. Entonces, no hay que quedarse en las primarias, hay que tener de todas, pero hay que tener no centralmente, pero hay que tener fuentes primarias, ¿no? ¿Cuál es el número y la cantidad? Acá yo les recomiendo que trabajen con su director esto. Les digo lo que yo hago, que no es una ley, es solamente un modo de abordar la cuestión. Por suerte, ahora disponemos de la mayor parte de la información digitalizada. Y entonces podemos entrar, en la próxima tenemos eso, podemos entrar a las bases de datos. No está. Bueno, nada, pero la culpa es mía por no hacer mi propio Power y mandar las placas sueltas. ¿Dónde quedó esa plaquita de...? Sí. No, al principio había dicho, pero bueno. ¿Qué dice la del final? No vayas hasta el final, decime qué dice nomás. Ok. Bueno, cuando llegue, si llega, porque si no va a ser un desastre. Pero la culpa es mía. Lo que venía después de esta plaquita en mi orden era los lugares donde buscar estas informaciones. Si no, en el receso yo lo acomodo y se los planteo. Entonces, cerramos ese paréntesis y volvemos a lo que estábamos. Gracias, Gabriel, por el envión. Cerramos este paréntesis sobre las fuentes de información y vamos a seguir con lo que veníamos planteando, que era una vuelta a ver lo que estábamos mirando antes, que tenía que ver con los ejemplos que habíamos planteado, ¿no? Este ejemplo que habíamos mostrado, cómo en el trabajo con el marco teórico se va pasando de un concepto mayor a conceptos menores, hasta llegar a aquellos conceptos tan menores que me permitan a mí mirar alguna cuestión. Imaginemos, por ejemplo, que yo estoy queriendo trabajar desde la sostenibilidad y desde la economía circular el uso de desechos
de alguna región de los lugares en los que nosotros estamos trabajando, alguna región de Pergamino, ¿no? Queremos trabajar desde esos lugares, ¿no? Entonces, yo identifico entonces que, por ejemplo, hay un conjunto de desechos que se producen por tal y cual motivo en la región de Pergamino, por ejemplo, del noroeste de Buenos Aires, y mi planteo es ver cómo reemplazar esos desechos por una propuesta que conlleve a la economía circular, ¿no? Vamos a suponer que por ahí va mi trabajo. Entonces, si la industria en la cual yo me estoy fijando es una industria aceitera, ¿no? Veré cuáles son los desechos que tiene esa industria aceitera, ¿no? Y bueno, descubriré, por ejemplo, que hay una parte del carozo de la aceituna, invento, no tengo la menor idea, una parte del carozo de la aceituna o una parte del mosto, como se llame, que se produce del machaque del girasol o del maní, etcétera, etcétera, ¿no? Veré qué posibilidades hay de generar con estos elementos alguna otra cuestión que no sea tirada, arrojada, sino de tal manera que eso que hasta ahora es desecho pase a formar parte de un nuevo proceso productivo. Imaginemos que esto es la idea que tengo en mente. Para poder, o sea, no me sirve para, o sea, me sirve en sí para encuadrarme sostenibilidad y economía circular, pero para ver cómo trabajo para elegir, por ejemplo, elegir el carozo de la aceituna y ver si es una economía circular sostenible, yo tengo que mirar estos procesos, o me imagino yo que tengo que mirar estos procesos. ¿Cómo se extrae el carozo de aceituna de todo el proceso de triturado de la aceituna? Y si ese proceso es sostenible. ¿Cuáles son los criterios con los que se va a transformar ese carozo? ¿Cómo va a distribuirse? Esto yo les decía que es muy importante en la economía circular, porque uno de los elementos que genera gran desarrollo, gran aumento de la pérdida de energía o del gasto en energía, el gasto de combustible, etcétera, etcétera, en el que no se piensa habitualmente, pero es la distribución. O sea, no es lo mismo si yo produzco la leche y la consumo en la misma región, así produzco la leche y la distribuyo en todo el país. Todo el pasaje de esa leche a lo largo de todo el país conlleva muchísimo daño ambiental. Entonces, puedo ver de cómo generar un criterio de distribución local, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos 5 elementos, a lo mejor no tomo los 5, tomo solo uno, porque es una tesis de grado, ¿no? Pero me orientan para ver dónde me ubico. Entonces, finalmente digo, bueno, voy a ver, hay una producción de tal cosa, ¿no?, que sale del carozo de la aceituna, y mi tesis va a tratar de fijarse si en el proceso de distribución que forma parte de la economía circular se agregan o no se agregan daños ambientales, o en qué medida se agregan o no se agregan daños ambientales. Lo que quiero decir con este ejemplo es que solamente cuando el concepto llega a ser pequeño, cuando el concepto puede medirse en indicadores. Yo de sostenibilidad no puedo decir hay o no hay, no puedo medir, pero sí puedo tomar extracción y ponerle indicadores. Se extrae de manera sustentable, se extrae con cuidado en tal cosa, se extrae, y esos van a ser los indicadores que me van a permitir ver cómo funciona ese carozo de aceituna.
Y tenía otro ejemplo para ver cómo la sostenibilidad puede ser abordada de muchas formas, que por eso requiere siempre bajar a una teoría. O sea, en este ejemplo tenemos la teoría de sostenibilidad y bajamos a una de las teorías que plantea la sostenibilidad, que es la economía circular. Otro ejemplo que tienen en la próxima plaquita plantea cómo tomar la sostenibilidad, pero desde estrategias bioclimáticas, ¿no? Entonces, cuando yo me planteo estrategias bioclimáticas, no estoy pensando en los arquitectos que tenemos acá, ¿no? Para la sostenibilidad pienso en otra cosa, pienso en acciones de diseño. Y entonces tengo en cuenta que las acciones de diseño pueden ser para tener estrategias bioclimáticas. De estrategias bioclimáticas me estoy refiriendo a qué estrategias hacer para que trabajando sobre el clima para mejorar el estado de confort humano dentro de algún espacio, ¿no? Entonces, yo veo que para hacer esto dispongo de sistemas activos y de sistemas pasivos. O sea, generalmente lo que nosotros usamos son sistemas activos. Ponemos calefacción, ponemos refrigeración, ponemos elementos para captar la energía solar, ponemos un montón de cosas. Pero hay otros sistemas que son sistemas pasivos que tienen que ver con el modo en que se construye el lugar, ¿no? O sea, para decirlo en términos más coloquiales, yo tengo una casa fresca, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque por el tipo de aberturas que tiene, por el tipo de edificación que tiene, etcétera, en sí misma permite que no se recaliente, ¿no? No es lo mismo tener un techo de chapa que un techo de tal tipo. Bueno, esos son sistemas pasivos. Entonces, pero en esos sistemas pasivos y activos no funcionan igual según un montón de factores. O sea, si el clima es, el primero es el clima, cómo es el clima de la región. Lo segundo es cómo es el lugar, si el lugar es árido, si el lugar es vegetación. O sea, no es lo mismo las estrategias que vamos a poner en Oberá que las estrategias que vamos a poner en Pergamino, aunque los dos sean arquitectos. Bueno, la ubicación geográfica que tiene que ver con esto, y finalmente cuáles son las cuestiones, la idiosincrasia de la gente que vive en ese lugar, ¿no? Entonces, todos estos elementos, no digo que todos, yo todos los tengo que tener en cuenta, y después elijo. Yo voy a trabajar con las estrategias bioclimáticas en la región de Oberá para ese borde costero que querés hacer, Vero, ¿no? Vos tenés un trabajo sobre esto, ¿no? Para ese borde costero que quiero hacer, teniendo en cuenta solamente las cuestiones que tienen que ver con el clima y las condiciones del lugar. No me voy a meter con la gente, no me voy a meter... Pero para poder decir que voy a hacer esto y no esto, tengo que tener claro. Por eso creo que era, no sé si era Franco, me parece que era ayer, el viernes pasado, que decía que empezar a pensar esto es fundamental, ¿no? Pero esto no se piensa en ítems sueltos. Esto es un esquema relacional. Es un esquema relacional donde hay, como veíamos, distintas estaciones. La mayor, que es el paradigma en el cual me pongo, el paradigma de la innovación y el desarrollo, o el paradigma de la innovación y el buen vivir. El paradigma de la innovación y la sostenibilidad, o la innovación sola, este es el gran paraguas. Dentro de ese paraguas ubico las teorías. No es lo mismo pensar, como veíamos hace un rato, desde el planteo de la cuna a la cuna, que pensar también de la sostenibilidad, pero de estrategias para la vida cómoda en tal lugar. Uno está centrado en productos,
en la vida de los productos, este otro está centrado en personas, y los dos son válidos. Entonces, volvemos a partir de acá, mejor dicho, abandonamos a partir de acá la tríada marco teórico, antecedentes y estado de la cuestión, no porque la hayamos liquidado, sino porque tenemos que pasar a otra cosa, y abordamos la otra tríada, la tríada de preguntas, objetivos e hipótesis, que está en la próxima plaquita, ¿no? Esta me la comí, pero es lo que les dije recién, ¿no? Es lo mismo que les decía. O sea, tenemos los conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de estrategia bioclimática, que tiene determinadas dimensiones, ¿no? Los distintos factores. Bueno, tenemos dos dimensiones, que es activo y pasivo, pero esas dos dimensiones las miro con un conjunto de variables. En qué lugar está, qué tipo de suelo tiene, cuál es qué piensa la gente sobre esto. Me falta una. Bueno, no me la acuerdo. Y sobre eso, yo puedo establecer indicadores. Porque, bueno, ¿qué son los indicadores? Son aquellos elementos que me indican cómo se comporta la variable. Entonces, si yo sé que yo voy a trabajar con diseño pasivo, pero a ese diseño pasivo lo voy a considerar según tal que clima, ahí tengo 4 posiciones o 5, ¿no? Clima frío húmedo, clima frío tanto, y yo me pongo en uno solo, ¿no? Este clima que tiene estas características y que lo mido con tales temperaturas. Entonces, cuando hago mi propuesta no sé si siguéis, Verónica, con esa propuesta, ¿no? Pero del ensombrecimiento de ese bulevar, tengo que tener en cuenta para ver cómo se va a ensombrecer esto, cuál es la temperatura, cuál es el mayor grado de variación de la temperatura, cuáles son las especies vegetales que ahí funcionan, etc. Esos son los indicadores. Entonces, ahora sí, les decía que abandonamos este aspecto para entrar al segundo que habíamos marcado, que es el que tiene que ver con la pregunta de investigación, mejor dicho, el problema de investigación expresado en forma de pregunta, la hipótesis y el objetivo general. El otro día habíamos arrancado a pensar en algo de esto. Cuando hablamos del problema de investigación, dijimos 2 o 3 cosas. Dijimos que el problema de investigación no se puede confundir con el problema real, que es un problema que se resuelve al interior de la tesis. Dijimos que para buscar un problema de investigación está bueno siempre buscar una carencia, algo que no funcione, algo que haga falta, algo que se necesite, porque justamente las preguntas de investigación y el problema vienen a llenar esa vacancia, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta, que dice que una tesis siempre ilumina una carencia. ¿Qué quiere decir eso? Que una tesis hace foco en algo que falta. Y por eso por eso la tesis es original, porque algo falta. ¿Qué es lo que falta? Eso yo lo tengo que justificar. Tengo que justificar que falte. O sea, antes de ponerme, cuando me pongo a pensar que voy a trabajar con libros para chicos que tengan discapacidades cognitivas, tengo que mostrar que no existen. Tengo que mostrar que faltan, o que los que hay pueden ser mejorados. Pues no se trata de hacer otro libro, eso es posible, hacer otro libro para discapacidad, etcétera, etcétera, pero eso no es una tesis. Una tesis tiene que mostrar que eso no está, que es algo que, como les digo, o que no está, o que puede ser mejorado. Por ejemplo, yo voy a trabajar sobre
la imagen de Oberá, ¿no? La imagen institucional de Oberá. No puedo empezar a hablar de la imagen institucional de Oberá de la nada, sino que tengo que mostrar que esa imagen que está no funciona, o que yo tomo esa imagen como caso porque quiero plantear algo sobre el modo de armar las imágenes de ciudad que no ha sido dicho hasta ahora, pero siempre tengo que encontrar qué es lo nuevo que yo quiero decir. En el caso de Oberá, por ejemplo, de la imagen institucional, a lo mejor yo no tengo nada en contra de la imagen que hoy está en Oberá, ¿no? Y está buena, pero pensar la imagen de Oberá me ayuda a pensar el modo en que se deben pensar las imágenes de ciudad, y en este sentido aparece como lo que aparece nuevo no es el resultado, la imagen, sino lo que aparece como nuevo es el procedimiento nuevo que yo voy a generar. Eso estuvimos viendo, y ahora lo volvemos a abordar y recordamos que el problema es la situación o pregunta que requiere una solución o una respuesta tentativa, ¿no? Hago hincapié en esto. La solución no es necesariamente, bueno, primero que la solución en una tesis siempre es una propuesta. O sea, porque, o bueno, la mayoría de las veces es una propuesta. Y les decía yo que las tesis de ustedes tienen que ser propositivas. Pero puede ser que haya una tesis en el marco de esta maestría que quiera ver los distintos modos que ha sido abordado el concepto de sostenibilidad desde que... Dale. Me perdí. Bueno, nada. Estás hablando que es una propuesta tentativa. Eso, pero tesis propositiva. Pero que puede haber alguna tesis que no sea propositiva, como por ejemplo, si alguien quiere trabajar, porque le gusta trabajar teóricamente, si le gusta hacer una exploración sobre los modos en que el concepto de sostenibilidad e innovación han sido cruzados en la literatura sobre el diseño en los últimos 20 años. Esa es una tesis que no está, estoy casi segura de que no está, y es una tesis bonita para hacer. Y no es una tesis propositiva, ¿no? Es una tesis cuyo problema sería que han corrido ríos de tinta sobre la innovación, la sostenibilidad. Algo de eso estaba haciendo, no así en estos términos, pero algo de eso estaba haciendo y era muy interesante para hacer su marco teórico, Gabriela, ¿no? Estaba haciendo eso. Y bueno, no está armado eso, y como les decía, posiblemente la pregunta, el problema de investigación es que se habla mucho sobre esto, que se ha escrito mucho sobre esto, pero que no hay una sistematización que pueda ser un punto de partida para poder ubicar a cada uno de los referentes en distintas líneas, y que, dado que no existe ese estudio, esta tesis se propone llenar esa vacancia, trabajar en esa línea para cubrir ese espacio que no ha sido desarrollado todavía. Toda tesis viene a cubrir un espacio que no ha sido desarrollado todavía. Ustedes me van a decir, bueno, pero si yo, por ejemplo, yo trabajo sobre las imprentas de Oberá y Posadas, y eso ya está, ya hay una tesis. Las tesis no son palabra santa, no hay nada que sea palabra santa, salvo para aquellos creyentes que creen en su dogma de fe.
pero en el ámbito de la ciencia no hay nada que sea palabra santa, y por lo tanto yo puedo plantearme trabajar sobre las imprentas de Santa Fe, pero de Santa Fe de Oberá y Posadas, siempre y cuando yo encuentre qué es lo que quedó fuera o qué es lo que quedó mal expresado en el estudio que ya hay sobre eso. Entonces, parto de ese estudio y digo, fulano de tal ha realizado tal estudio, son estas conclusiones, me parece que si hubiese tomado en cuenta este otro aspecto, las conclusiones podrían haberse enriquecido de tal manera. Pone algo nuevo sobre algo que ya está. ¿Qué es lo que hacemos todos? Siempre la creatividad o el pensamiento nuevo se sustenta sobre un pensamiento existente anterior, pero peleando con ese conocimiento anterior. O sea, diciendo, bueno, hasta acá llegó, yo sigo con esto. Y eso en relación con el problema. La hipótesis es la solución tentativa que nosotros pensamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del trabajo teórico sobre sustentabilidad, hipótesis sería, por ejemplo, que a mí me parece, o sea, yo intuyo, yo conjeturo, que ¡Hoy, Kelly! Bienvenida. No porque los demás no sean bienvenidos, pero ustedes me escucharon ayer todo lo que me atormenta Kelly, ¿no? Hola, ay. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Bueno, no activo cámara porque estoy impresentable. No, me atormenta en el buen sentido, Kelly, no en el mal sentido. Pero no, ya me puse un límite, así que este año tiene que salir sí o sí. Ya dije, para aquellos que no estuvieron, para que no crean que hago preferencias. Pero Kelly, para mí, tenía la tesis terminada y lista para enviar. Pasaron cosas. Entonces, por eso me atormenta, dulcemente. Bueno, me volvió a perder. No, en el caso de la tesis esa, de hipotética tesis sobre los conceptos de sustentabilidad, mi hipótesis podría ser diciendo que yo intuyo que la literatura existente respecto de estos conceptos no se problematiza respecto de la congruencia que tiene que haber entre sostenibilidad económica, ambiental y social, y declama la sostenibilidad social, pero no la conjuga con las otras dos sostenibilidades. Es una hipótesis que yo tengo y que tendría que hacer el trabajo, pero no lo he hecho. Pero es una hipótesis plausible, o sea, yo me imagino, después puede ser que mire y diga, no, en realidad no tenés idea, María, está todo mal, lo que vos pensaste, porque fíjate, hay un conjunto de autores que sí que trabajan este aspecto, hay otros que no. Entonces, mi tesis llegaría a la conclusión que mi hipótesis estaba equivocada en tales y tales aspectos. Y el objetivo es la propuesta, ¿no?, por el resultado de la hipótesis. O sea, mi objetivo en este caso sería demostrar que en la literatura existente no existe congruencia al pensar las tres dimensiones de la sostenibilidad, una cosa así, ¿no? Ese sería el objetivo general. Pero lo que me interesa de esta placa, y no sé si queda claro del ejemplo, es las flechas. Las flechas son de congruencia. Yo en el problema me digo, falta la sistematización del concepto de sustentabilidad. En la hipótesis digo, cuando yo haga
la sistematización de la sustentabilidad, me voy a encontrar con que pasa esto. Y el objetivo va a ser, voy a demostrar que una vez que se sistematice el concepto de sustentabilidad, se queda en evidencia que falta esto. Hay una congruencia total. Lo que la pregunta se responde tanto con la hipótesis como con el objetivo en la misma línea. Esto se llama matriz de congruencia, que la vamos a desarrollar más adelante cuando venga Vero y pueda cambiar la placa. Si no, mientras tanto... buenísimo, buenísimo. Vamos a abordar la primera, que es el problema, que como dice el problema, es la formulación de una pregunta. ¿Se acuerdan que vimos ya una placa el otro día donde decían que la pregunta no puede estar pelada, sino que la pregunta tiene que estar en un contexto donde se plantee, ¿no? O sea, yo no me puedo preguntar por la sustentabilidad, volviendo al mismo ejemplo, sobre lo que falta de la sistematización de la sustentabilidad, si no hay un contexto en el que digo, el concepto de sustentabilidad emerge en la década del 70, emerge en tales lugares, en Latinoamérica se trabaja tanto, o en tales lugares trabaja tanto, está más vinculada a los estudios de tal cosa, bla, bla. O sea, es un conjunto de datos que yo conozco y he buscado que me organizan la pregunta. Y ahí, digo, bueno, de la revisión que yo he hecho de la literatura veo que falta. Y entonces por eso me quiero hacer la sistematización. Pero cuando hago la pregunta, ¿no? La pregunta sería cuáles serían los elementos que había que tener en cuenta para hacer una sistematización del concepto de sustentabilidad que demuestre tal y tal cosa. Para hacer tal pregunta, mejor dicho, tal pregunta siempre tiene que apuntar a un conocimiento que no está. Pero no es que no está, que no lo tengo yo, ¿no? Sino un conocimiento que no está disponible para la comunidad académica. Este es el meollo de la pregunta de investigación. Por eso, cuando pienso en un libro para una tesis, ¿no? Estoy pensando en un libro para una tesis desde la idea de generar algo en función de una discapacidad cognitiva, no puedo decir quiero hacer un libro, tengo que decir, los libros que se usan hasta ahora para la discapacidad cognitiva son estos, y tienen tales problemas. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Cuáles serían los elementos que se pueden poner en juego en un libro para la discapacidad que solucionen aquellos problemas que tienen los que existen ahora? En el caso de la imagen de Oberá, el ejemplo que puse hace un rato, si yo lo que quiero cuando tomo la imagen de Oberá es pensar otra imagen porque esta que está es mala, entonces ahí planteo la imagen institucional o la imagen de ciudad de Oberá tiene tales y tales problemas por esto. ¿Cuáles son los elementos que se toman en juego para hacer una imagen que supere esas problemáticas? Pero sí, lo que quiero hacer es trabajar sobre la imagen institucional de Oberá, no porque quiera hacer una nueva imagen en sí misma para Oberá, sino porque quiero usar eso como pretexto para pensar cómo se hace una marca país, una marca ciudad. Entonces ahí el contexto es otro, y digo, la marca ciudad viene siendo trabajada de tal momento, bla, bla, y las líneas de trabajo son A, B, C. Por el marketing, por el branding, colaborativas, etc. Mi propuesta o mi pregunta es,
qué características o qué elementos tienen que intervenir en un modelo para plantear imágenes o marcas país o marcas ciudad que no no sean efímeras, sino que tengan cierta perdurabilidad en el tiempo, por ejemplo. María, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Genial. O sea, y también podría ser factible caracterizar ese proceso de creación de imagen, por ejemplo. Claro, bien. Sí. Pero mostrando que, o sea, haciendo algo diferente a lo que ya se ha hecho. No, pero tener, por ejemplo, de referencia en la construcción de marca país, bueno, estas características que decías que, bueno, pueden ser branding, demás, y podría ser una pregunta de investigación, una tesis, caracterizar el proceso de creación de la marca Oberá, por ejemplo. De una marca Oberá que no sea de branding, o que sea de branding. Claro. O sea, hay que acotarla. Porque si vos decís caracterizar el proceso de una marca Oberá, ahí queda libre, es una marca Oberá, no es una tesis, es una marca Oberá. Pero para que sea una tesis, en este caso, tiene que traer una enseñanza sobre la marca en general, no sobre Oberá, sobre la marca. Okay. No sobre el proceso de la creación de la marca Oberá. Sí, vos podés tomar el proceso de la creación de la marca Oberá, pero que ese proceso te dé conocimiento sobre corregir o dar pautas sobre cómo hacer un proceso para otras marcas también. O sea, bien. Creo que lo vimos el otro día, cómo cuando tomamos un caso, que sería Oberá, un caso, siempre la idea es lograr algo que vaya más allá, que no se agote en el caso, ¿no? O sea, para saludar a Kelly que está acá. O sea, Kelly tiene un trabajo muy interesante realizado con una comunidad aborigen en la producción de artesanías, ¿no? Las conclusiones del abordaje de Kelly tienen que ser, bueno, en esta comunidad pasó esto, esto y esto. A mí me pasó tal cosa con el cacique, tal otra con otro, bueno, le pasaron un montón de cosas. Pero cuando ella haga las conclusiones son las cosas que hay que tener en cuenta en el momento que uno se pone en contacto con una comunidad que no es la propia, en la que uno se siente ajeno, ¿no? Y qué le pasó en ese proceso que puede ser generalizable para otras situaciones similares, aunque sean tribus diferentes o la misma tribu, ¿no? Pero bueno. Perdón, como que el resultado tiene que ser también un aporte que se pueda replicar en otras comunidades con las características, digamos, similares. Exactamente. Bien. Entonces, pero hasta ahora estamos con que, justamente por todo esto que estamos diciendo, la pregunta tiene que dar un conocimiento que no existía antes. Y ahora, sí, en la próxima, tengo cuáles no son preguntas de investigación. ¿Cuáles no son preguntas? Preguntas que implican juicio de valor. O sea, una pregunta que se interroga sobre si es mejor o peor no es una pregunta de investigación. Una pregunta de información o falsas preguntas, o yo las llamo también preguntas de conocimiento. Esto está tomado de Rosanne Snow. Yo suelo llamar las preguntas de conocimiento, que es lo mismo. O sea, yo no puedo preguntarme qué es una marca país o a qué se llama marca país. Porque esa pregunta es una pregunta que ya está respondida, ¿no? Entonces, ¿tengo que hacerme esa pregunta en la tesis? Seguramente sí, porque en el marco teórico voy a tener que poner marca país, tal cosa. Seguramente sí, pero no es la pregunta de investigación. Cuando estamos hablando de pregunta de investigación, estamos hablando de este sistema que veíamos más arriba, en el cual la pregunta se entreteje con el objetivo.
se entreteje con el objetivo. O sea, nadie va a tener como tesis, como objetivo de la tesis, saber que es una marca país. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el objetivo de una tesis es siempre una investigación personal e individual que aporte un conocimiento a la comunidad científica, no a mí. Entonces, hay que distinguir cuáles son las preguntas que yo necesito saber porque no las sé y que las necesito en mi tesis, de aquellas que son las verdaderas preguntas de investigación de mi tesis. Preguntas que apuntan a alguna forma de investigación, o de intervención, perdón. O sea, aquellas preguntas en las que uno se pregunta a qué temperatura tengo que, sí, supongamos que en la tesis de Verónica, ella se pregunte no por la temperatura, sino por la altura en la que tiene que poner el enramado que quiere poner, ¿no? Para que produzca efectivamente sombra. Esa no es una pregunta que apunta a la resolución del problema. ¿Se la tiene que hacer? Sí, se la tiene que hacer, pero cuando esté resolviendo el problema. Pero no es la pregunta que está tramada con el objetivo. No es la pregunta que determina qué es lo que se va a investigar, sino que es la que determina en todo caso cómo se va a exponer aquello que es el resultado. Preguntas filosóficas, ¿no? ¿Qué es el diseño? ¿Qué es la sostenibilidad? No, esas preguntas no. Y esta quizás sea la más importante, no puede haber, todas son importantes, ¿no? Sobre todo, para mí, en los que se cometen más errores es con la pregunta de conocimiento. Ahí generalmente porque cuando uno piensa en las preguntas, las tira todas, después no las categoriza. Y después cuando uno las categoriza y se da cuenta que hay algunas que en realidad solamente son preguntas porque yo no las sé, pero que ya alguien las respondió antes. Y son preguntas que, para responderlas, hay escenarios o situaciones que no son accesibles al investigador o que no se pueden controlar desde la investigación. O sea, yo no puedo hacerme una pregunta acerca de cómo lograr que la comunidad travesti de Pergamino obtenga ganancias con su emprendimiento. ¿Por qué? Porque para responder esa pregunta, yo tengo que monitorear ese emprendimiento por lo menos durante 2 o 3 años. Y no tengo tiempo para hacerlo. En ese sentido no es accesible a la investigación, porque las respuestas a estas preguntas se dan todas al interior de la tesis. Todas. Las conclusiones de la tesis son las respuestas a las preguntas, por sí o por no. Ya termino. Vamos a la próxima plaquita, que plantea lo mismo en relación con los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Como dice allí, nacen directamente del problema de investigación. En función, si mi problema de investigación es que no está sistematizado la literatura, mi objetivo va a ser sistematizarla para demostrar tal cosa, ¿no? Pero ese objetivo, para poder llegar a demostrar, a sistematizar y a demostrar tal cosa, necesito pasos intermedios. Esos pasos intermedios son los objetivos específicos, que se corresponden con preguntas específicas. O sea, acá, para organizar el qué de la investigación,
Y ustedes eso lo armaron con Samaja, todos tuvieron la Samaja, menos la primera corte de Pergamino, ¿no? Trabajaron mucho con este concepto. Hay una pregunta general y un objetivo general que para poder alcanzarse tienen que desglosarse en preguntas menores que implican etapas, porque la respuesta a cada una de sus preguntas es una pequeña etapa de mi investigación y por lo tanto el cumplimiento de un objetivo específico. Entonces, los objetivos específicos sintetizan la manera en que se alcanzan los objetivos, los pasos que he hecho para alcanzar el objetivo y por lo tanto son una guía para la acción impresionante y son la antesala de la metodología. Si yo tengo claros los 3 objetivos específicos, seguramente tengo claro cómo los alcanzo, ¿no? Imagínense que mi objetivo específico es, siguiendo con el mismo ejemplo, el primer objetivo específico es estoy pensando, el tema del objetivo, el objetivo tenía que ver con la sistematización, bla, bla, bla. El primer objetivo específico tendría que ser, por ejemplo, evidenciar cuáles son las líneas principales que se abordan en los textos considerados sobre la sustentabilidad y la innovación. Seguramente salió así ahora porque no lo estamos pensando mucho, pero cuando se lo piense mejor, esa idea de líneas principales tendría que estar más armada, ¿no? Evidenciar cuáles son las líneas referidas a una o 2 cositas más que aparecen con más frecuencia en los textos considerados. Si ese es mi objetivo específico 1, que yo sí o sí lo necesito para poder avanzar, ¿cuáles son las actividades que voy a llevar a cabo para lograr ese objetivo? Primero tengo que elegir los textos, después los tengo que leer, después los tengo que analizar, después los tengo que sacar conclusiones y ahí pongo en evidencia cuáles son las líneas. Tengo 4 o 5 actividades cuyo resultado me da el objetivo específico. Entonces, cuando tengo claros esos objetivos específicos, me resulta sencillo empezar a pensar qué hacer para lograrlos. En la próxima, ahí ya sí lo tengo de manera en cuanto a cuadro, todo esto que acabamos de decir, ¿no? Esta línea se lee en vertical y en horizontal. Y la columna horizontal donde dice objetivo, que no debería decirlo, sino que debería decir eje 1 o algo así, porque se confunde con aquel objetivo. En realidad lo que se refiere a la palabra objetivo en este cuadro, en esta línea, es a cuál es el objetivo de cada uno de los renglones, pero hagan caso omiso de esa palabra. Se lee, les decía, en forma vertical y horizontal, y la primera cuestión a considerar es la pertinencia, ¿no? ¿Cuándo son pertinentes las preguntas, las hipótesis y los objetivos? La segunda, cómo se formulan de manera general, y la tercera, cómo se formulan de manera específica, ¿no? Es lo que acabamos de decir, pero en forma de cuadro. O sea, para que una pregunta sea pertinente, no puede ser ni filosófica, no puede ser de conocimiento, no puede ser, tiene que ser una pregunta que
vaya apuntando a una respuesta nueva. Salteo las hipótesis y vamos a los objetivos. Por lo tanto, los objetivos tienen que identificar un producto de conocimiento, es un resultado de conocimiento general o específico que se va a alcanzar con la tesis. Esto es importante, es un producto de conocimiento, ¿no? Lo que vamos a alcanzar. Por lo tanto, no vamos a aportar a la construcción de la teoría del diseño. Sí, vamos a aportar, seguro. La tesis nuestra está bien hecha para aportar, pero no es el objetivo ese. Ese es la idea, el propósito. Todas las tesis van a aportar al desarrollo del diseño. El objetivo es algo particular de esta tesis, aún sobre todo el general, es algo particular. ¿A dónde voy con esta tesis? Y los específicos son los modos en que pongo en juego, o las etapas que pongo en juego para llegar a ese objetivo. ¿Cómo se formulan? En forma de pregunta, dijimos, y lo que dice ahí, expresar el a priori de ininteligibilidad, que es tan complicado hasta para decir, a lo que se refiere es que en la pregunta, tienen que estar todas las condiciones. Todo. O sea, los conceptos de sustentabilidad, como han sido trabajados en los últimos 20 años en Latinoamérica por tal disciplina. Todo lo que voy a tener en cuenta, todas las cuestiones que voy a tener en cuenta. La idea de la gestión de libros para discapacidad cognitiva de niños de tantos años, etc., ¿no? Esa es una condición, que esté expresado todo el modo en que va a ser comprendida y leída la pregunta. Y el segundo, que esta pregunta se pueda desagregar en preguntas de menor valor, ¿no? Preguntas más específicas. Y con respecto a los objetivos, no es una hipótesis, no es un propósito, o sea, no es esto que les decía hace un rato, quiero aportar a tal cosa, no es una actividad, no es analizar tal cosa. Analizar es una actividad, no es una actividad. No es una pregunta, sino que es un enunciado de forma completa en el que se estén puestas todo lo que lo constituye y se expresa con un verbo en infinitivo. Respecto de la formulación relativa, o sea, cómo se formulan, pero ya no teniendo en cuenta la forma general, sino cada una en relación con la otra, tiene que haber coherencia entre la pregunta y el objetivo, y tiene que haber coherencia entre las preguntas entre sí y los objetivos entre sí. Esto es lo que llamamos matriz de consistencia, que está en la próxima plaquita de modo gráfico, digamos. O sea, no se pierde en nada si no está, porque es lo mismo que ya puse, nada más que sin las letras, ¿no? Solamente con flechitas. Y lo último que le quiero decir... No importa, después lo ponemos cuando volvamos. Perdón, la matriz de consistencia estaba más arriba, en el PowerPoint que habían pasado el viernes pasado, por lo menos. No, pero ese ya no existe más. Ah, ok. Este es nuevo. O sea, en realidad no es nuevo, es un nuevo orden, digamos, en función de lo que fuimos viendo. Ah, ok. Pero la matriz es la misma, así que si la encuentran, es esa. Es un diagramita nomás que muestra la congruencia horizontal, la congruencia vertical, y cómo, o sea, esto mismo, pero con flechitas.
es fundamental que ustedes hagan la matriz de consistencia. Así que lo que yo les voy a proponer ahora es que o tomen el tema de Verónica y hagan la matriz de consistencia de Verónica, o tomen lo que ustedes están pensando y armen su matriz de consistencia. No les digo esto ni a Kelly, o sea, las personas que ya tienen la tesis, o no sé si está Laura, o sea, son personas que ya tienen los planes aprobados, las tesis avanzadas, no vamos a volver sobre eso. Es más, Kelly, ni siquiera tendrías que hacer vos este seminario. Yo sé que hay mucha gente que lo está haciendo para desempolvar ideas, pero los ejercicios son para aquellos, para quienes no está todavía esto hecho, ¿no? Fundamentalmente. Si lo quieren hacer, por supuesto. Para entrar en ritmo, tal cual, Edith. Pero si lo quieren hacer, bienvenido. Son las 17:41. Yo creo que es hora prudente también de hacer un receso. Y sí, Vanessa. Para que se ubiquen en el slide 40 de la PPT que habían enviado, está lo de matriz de consistencia. Ah, bárbaro. Gracias. De nada. Son las 17:40. Yo creo que nos podemos tomar media hora para el receso y para el trabajo, ¿eh? No recesen todo el tiempo. O sea, hagan un recesito de 10 minutos y después empiecen a hacer el trabajo, que puede ser la matriz de consistencia o puede ser lo que quieran decir. Y ya voy, Vanessa. De tal manera que viniendo a las 18:10, yo dedicaría de las 18:10 a las 19 trabajar con las cosas de ustedes y de 19 a 20 incorporaría la temática nueva. Sí, Vanessa. No, yo te quería decir que te envié, pero sobre la hora de que comenzaba el seminario, te envié un mail con un posible tema, porque lo tuve que cambiar. Ok, lo miro ahora. Y cuando vos puedas. ¿Les parece? ¿Hoy temprano? Ah, ok. Yo pensé que lo íbamos a trabajar acá, pero si no te lo envío, María. No, lo vamos en realidad vamos a trabajar acá los que podamos, ¿no? O sea, no. Pero trabajar y seguir mejorando. María, yo creo que tengo el mío aprobado, así que te mando por mail porque tengo nota incluso puesta. Te mando por mail, ¿te parece? Dale. Pero Silvia, sí. El tuyo es un tema que eso a los fines, me parece que a los fines administrativos lo tenés aprobado. Uh-huh. Pero es un tema que me parece que está viejo ya. Que yo tenga conocimiento, no hay nada nuevo sobre ese tema. ¿No? En específico sobre cartelería, nadie avanzó. Ok. De todas maneras voy a volver a revisar. Sí se avanzó mucho sobre reciclado. Sí, pero no sobre economía circular, o sea, no sobre la creación de un sistema que se pueda reutilizar varias veces. Perfecto. O un proceso, que es en definitiva. Bárbaro. Y si no, otra de las hipótesis es la creación de una marca que posicione ese proceso en ese rubro en particular y que haga que la gente quiera contratar el producto que tiene economía circular y no un producto nuevo de cero. Ok. Bueno, vos tenés directora y todo. Sí, María. Regio. Bueno, entonces nos vemos ahí 10. Dale. Gracias, María. Al contrario.